Supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 26 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. La enfermera del expresidente Chávez que se convirtió en tesorera de la nación, Claudia Díaz, será extraditada desde España a Venezuela y no a Estados Unidos, donde también es solicitada por lavado de dinero. Según el Nuevo Herald de Miami, Díaz acumuló una gigantesca fortuna durante su paso por la tesorería y el Fondo de Desarrollo Fondem. La enfermera había salido de Venezuela en el 2013, poco después de la muerte de Chávez. Sobre el saqueo que ha sufrido nuestra nación conversaremos durante la tarde de hoy, este y otros casos que nos atañen en Venezuela. A propósito del telón de fondo de la crisis, la situación económica y su impacto social, la Policía Nacional y la Guardia Nacional impidieron la marcha de trabajadores de la Universidad Central de Venezuela por reivindicaciones salariales contra la pretensión del gobierno de eliminar contratación colectiva. Lo comentaremos también durante la tarde de hoy. Además, compartimos 3 datos. En Estados Unidos detuvieron a César Sayoc, republicano radical con antecedentes penales, como presunto responsable por el envío de bombas caseras a demócratas y otras personalidades. Además, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero insiste con el tema del diálogo en Venezuela, lo analizaremos. Y el ultraconservador Jair Bolsonaro se perfila como el próximo presidente de Brasil de cara a la segunda vuelta convocada para este domingo. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito del caso de la corrupción en Venezuela, diariamente nos toca hablar de situaciones insólitas que explican en buena medida lo que ha sido el saqueo, así lo califican algunos, de los bienes de la nación. Recordar que esta administración durante 20 años ha manejado $1 millón de millones de dólares. Bueno, el Nuevo Herald de Miami ofrece detalles acerca de la extradición de esta enfermera que terminó como tesorera de la nación. Usted preguntará, bueno, ¿cómo pasó esto? Millonaria ex enfermera de Chávez, cada vez más cerca de ser extraditada a Venezuela, aunque según explica la nota todavía tiene derecho a un recurso de apelación. Me dice que tenemos a César Batis, periodista, editor del portal El Pitazo. Sigue de cerca este tema de la corrupción. César, 1 millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Espero que toda la audiencia, bueno, en medio de las circunstancias que estamos en el país, esté pasando esta tarde de viernes de la mejor manera. Pues mucho interés, César, de conversar contigo acerca de la corrupción. Algunos han calificado esto como el saqueo de los recursos del Estado. Te pediría una primera valoración sobre este caso de la enfermera del expresidente Chávez, que terminó al frente de la tesorería y además del Fondo de Desarrollo, que podría ser extraditada a nuestro país. Te escuchamos. Bueno, este es como un signo bien significativo de lo que ha sido el manejo de los recursos públicos y de a quién colocan al frente de los manejos de los recursos públicos. Sí, valoro el profesionalismo y la entrega de las enfermeras, pero cada profesión con lo que confiere, con lo que corresponde, ¿no? Una enfermera manejando el tesoro del país, todo porque fue la enfermera del presidente Chávez que antes puso allí a un teniente llamado Alejandro Andrade, teniente al cual se convirtió en uno de sus más cercanos luego de que lo acompañara en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y que además este teniente Alejandro Andrade, en un juego de chapita, de la popular chapita que se juega acá en Venezuela con un palo de escoba y la tapa de un refresco, perdió un ojo porque Chávez batió la chapita y lamentablemente le dio en el ojo y lo dejó tuerto.
Y entonces ese ojo le costó al país que Alejandro Andrade llegara a la tesorería del país y que luego heredara este cargo en la enfermera de Chávez. Y que ella desde allí moviera los hilos para que otros siguieran haciendo negocios millonarios en dólares, que hoy dan riqueza y que dan la oportunidad a que estas personas estén hoy con dineros de la nación en operaciones que se hicieron ilegales. Y ella específicamente y su esposo, el capitán Guarapiche, figuran en los papeles de Panamá por los negocios que hicieron, y en España fueron detenidos originalmente debido al blanqueo de dinero en España a través de la compra de propiedades e inversiones en empresas, y el gobierno venezolano, que ya había abierto una averiguación por el caso de los papeles de Panamá en contra del esposo del capitán Guarapiche y de esta funcionaria, la enfermera de Chávez, Claudia Díaz, solicitó la extradición, y el gobierno de España aprobó la extradición, que, como ya dijiste, está en un proceso todavía de que sea firme, porque ella aún puede hacer uso, y sus abogados pueden hacer uso de algunos recursos para evitar esta extradición. En todo caso, volviendo al principio, este es un caso como muy significativo, porque, repito, como una enfermera termina manejando los bienes de toda una nación y termina enriqueciéndose y enriqueciendo a un círculo muy cercano de personas o enriqueciendo un círculo de empresarios que se aprovecharon de operaciones ordenadas por Claudia Díaz, tesorera de la Nación, que heredó el cargo, repito, de Alejandro Andrade, quien también fue tesorero de la Nación. Pero es que además, si me permite, César, el nuevo Herald recuerda que el caso llevado por la justicia estadounidense también involucra a Alejandro Andrade, como tú has dicho, otro guardaespaldas que como Díaz ascendió a tesorero nacional. Ahora, hay toda clase de conjeturas. Te pediría tu valoración en torno a la decisión de la justicia española de enviar o decidir extraditar a esta ex tesorera, ex enfermera del expresidente Chávez a Venezuela, y no a Estados Unidos, país que también tiene interés o tiene abierta averiguación. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. De Claudia Díaz no me queda muy claro si hay algún caso abierto de ella en Estados Unidos. Más, no tengo ninguna duda de que pudiera aparecer su nombre vinculado a una investigación, a investigaciones que se hayan abierto allá. Pero no me queda claro que en estos momentos esté. En todo caso, priva en el caso español la gravedad de la denuncia de que se le haya hecho, y ellos habrían valorado que más grave sea el delito que tiene pendiente en la justicia venezolana. No pasemos a valorar, porque ya ese es otro tema, de que qué ocurrirá con ella acá, que si habrá un juicio realmente, si el juicio será justo, y si se le imputará o no se le imputará algún delito en definitiva aquí en Venezuela. Eso es ya otro tema, pero legalmente la justicia española debería o debió considerar la gravedad de los delitos, y decidió que más graves son los delitos que tiene en Venezuela que lo que presenta allá en España. En todo caso, quedaría todavía por ver si esa decisión es firme y si esa decisión se cumple. Caso distinto, por ejemplo, en el caso de Nervi Villalobos, que Nervi Villalobos, ya antes de su anterior liberación bajo un régimen de presentación, había salido de la cárcel, pero él ya había decidido y había aceptado la decisión de ser extraditado a Estados Unidos. Y esa extradición se dio porque el gobierno de Estados Unidos lo pidió, más no en ese momento, o aún no ha ocurrido, el gobierno venezolano no ha pedido la extradición de Nervi Villalobos. Nervi Villalobos está otra vez detenido por un caso de corrupción, un caso que tiene que ver con lavado de dinero. Ahora a Nervi Villalobos lo vinculan con el caso de los 1.200 millones de dólares que fueron lavados a través de operaciones en Miami y en otras zonas del mundo, a través de Europa también,
Y bueno, hoy Nervis Villalobos está detenido y nunca ha sido solicitado de extradición por Venezuela, caso distinto al de Claudia Díaz. Sí, te comento el caso de Estados Unidos porque el nuevo Herald de Miami hace especial énfasis en este tema, es decir, entre otras cosas destaca que la justicia española decide extraditarla a Venezuela, no a Estados Unidos, donde también es requerida por presunto delito de lavado de dinero. Ahora, yo quisiera referirme justamente a Nervis Villalobos porque tú has hecho seguimiento sobre todo a la corrupción en el sector eléctrico y creo que es una radiografía que nos permite entender qué ha pasado con los recursos del Estado, un gobierno que manejó más de 1 millón de millones de dólares, con lo cual nos explica la situación, el colapso que hay en nuestro país, pero te pediría tu valoración sobre este tema, es decir, lo que ha trascendido, que es quizás la punta del iceberg, esta cantidad de propiedades que, bueno, de las cuales se hacían estos exfuncionarios para lavar dinero mal habido. ¿Qué puedes comentarnos en el caso concreto del exviceministro de Energía Eléctrica? Te escuchamos. No es solamente Nervis Villalobos quien se ha visto involucrado, no solo en el caso de ahora de estos 1.200 millones de dólares, que es una operación financiera donde aparece también el vicepresidente de Derwis Associates, una empresa contratista del sector eléctrico, sino también el hijo de Roberto Rincón, José Roberto Rincón, también detenido en España, y también tenemos a Roberto Rincón detenido en Estados Unidos. Todos son casos que tienen que ver con el sector eléctrico y que demuestra o que es una evidencia de por qué estamos en esta situación de una grave crisis eléctrica, con zonas del país que pasan hasta 60 días sin luz, con ciudades como Maracaibo que te presentan graves problemas de electricidad, como recordábamos el 24 de octubre, Maracaibo, la primera ciudad de Venezuela que tuvo electricidad y la segunda de toda Latinoamérica, es hoy una ciudad oscura precisamente por esta corrupción e ineficiencia eléctrica. Lo que el caso Nervis Villalobos es como la evidencia más clara del enriquecimiento que hubo a expensas de un sector que hoy está en una real crisis. Y que si esa crisis no la vemos, por ejemplo, en Caracas, es porque no hay zonas industriales activas, no hay empresas activas, porque si estuvieras en las empresas activas, hubiese una producción industrial en pleno funcionamiento, te aseguro que en Caracas sufriéramos apagones continuamente, porque la verdad es que ha bajado el consumo de electricidad a los niveles del año 2005 y por eso hoy, repito, no padecemos en Caracas los apagones que hoy padecen otras ciudades del país. Pero lo cierto es que el sistema eléctrico, después de haber gastado más de 40.000 millones de dólares, hoy está totalmente en crisis y en un colapso que en algún momento, si no se atiende con prontitud, pudiera llevar a un gran apagón nacional. Ahora, me interesa mucho conocer, César, los detalles de esta entrevista que ustedes publicaron con el expresidente de Petróleos de Venezuela, exministro de de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Él, salva su responsabilidad sobre la corrupción en la principal industria de nuestro país, y lo cierto es que buena parte de su entorno figura en escándalos como el de Andorra, por ejemplo. Solo allí se habla de 2.000 millones de dólares. Yo quisiera conocer los detalles acerca de la defensa que él ha hecho de su caso, uno de los principales responsables de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela y concretamente con Petróleos de Venezuela. Te escuchamos. No solo es el caso de Andorra, no es solo el caso de lo que ya se lleva en el caso Roberto Rincón, no es solo el caso de todo lo que ha ocurrido en PDVSA, pero sí, cuando nosotros hicimos esta entrevista que fue publicada el 5 y el 6 de agosto de este año a Rafael Ramírez, él a todo tuvo una respuesta diciendo que la responsabilidad era de otros y no de él. Él dijo incluso que Nervis Villalobos fue una persona colocada allí por el presidente Hugo Chávez, pero que él no era cercana a su relación o prácticamente no era de su entorno, contrario a lo que la información que ya manejamos desde hace mucho tiempo, ¿no?
y por supuesto también responsabilizó a Derwit, a los directivos de Derwit, de tener una relación muy cercana con el presidente Maduro y de haber participado en algunos presuntos hechos de corrupción, pero los cuales, de acuerdo a la información que nos dio Rafael Ramírez, no tienen relación con él directamente. Finalmente, César, quisiera tu comentario acerca de la manera como se manejan estos grupos de interés que, se han favorecido con la corrupción en nuestro país, sobre todo con los medios de comunicación. El portal web, por ejemplo, armando.info, lleva 48 horas, entiendo, caído, producto de un ataque. Ellos vienen denunciando el escándalo de los CLAP, confirmado por las autoridades mexicanas recientemente. Ustedes han sufrido algo parecido. Quisiera tu comentario en torno a este tema, sin hablar de las amenazas y la persecución contra periodistas en nuestro país. Te escuchamos. Mira, por el caso concreto del bloqueo a nuestra página, el bloqueo al picasso.com, el primer bloqueo se dio precisamente después que publicamos un reportaje escrito por Sugelis Tejero, publicamos un reportaje sobre los primos supuestos testaferros del el segundo hombre más fuerte del oficialismo, Diosdado Cabello. Eso ocurrió en esa ocasión. Y bueno, y cuando tú dices los grupos de poder son diversos, pero hay cabezas visibles, y el caso del CLAP es uno de ellos, que es un grupo de poder que todo apunta a una vinculación, una presunta vinculación, y así lo ha denunciado la fiscal Luis Ortega Díaz, del señor Alex Saab, muy vinculado a Piedad Córdoba, con el presidente Nicolás Maduro. Y por eso la reacción y la fuerza que ha habido en atacar a las informaciones que han publicado Armando Info y atacar a ese portal, pero ello ha quedado en evidencia con la denuncia hecha por la Procuraduría Mexicana e incluso por la aceptación de un pago, si mal no recuerdo, de $3 millones por parte del grupo de Alex Saab para como compensar las irregularidades realizadas en suelo mexicano. Gracias, César Batis, por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, periodista, editor del portal web El Pitazo, expresando opinión acerca de este caso sorprendente, por decirlo menos, uno más, de una ex enfermera que terminó al frente de la Tesorería de la Nación, hoy solicitada en extradición por Estados Unidos, también por Venezuela. La Audiencia Nacional Española le dio la razón al gobierno nacional y podría llegar a nuestro país después de amasar una gigantesca fortuna, tal y como lo denuncian medios de comunicación como el Nuevo Herald de Miami. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia.
La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, en el sector universitario, ustedes recordarán, lo hemos comentado, bueno, decidieron escalar el conflicto tomando en cuenta la decisión del gobierno de acabar con la contratación colectiva de nuestro país, de igualar a todos los trabajadores hacia abajo. Hoy, en la Universidad Central de Venezuela, la Policía Nacional y la Guardia Nacional impidieron una marcha de trabajadores. Para conversar acerca de este incidente y este tema, nos acompaña vía telefónica el profesor Víctor Márquez. Él es presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCB. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Gusto en saludarte. Un gusto en conversar con usted, profesor. No sé si estuvo en la actividad del día de hoy. Le pedí una reacción en torno a este tema y en general la decisión de los profesores universitarios de escalar el conflicto frente a la actitud asumida por el gobierno nacional. Lo escuchamos. Sí, fíjate, el escalamiento del conflicto lo está provocando en primer lugar efectivamente el gobierno nacional. En segundo lugar dejó de ser un conflicto del sector universitario docente, nada más para hacer un conflicto de toda la comunidad universitaria a nivel nacional. Y bueno, es un conflicto que está abarcando a todos los sectores gremiales y sindicales, porque lo que se produjo no solo fue una reducción de la contratación colectiva y un desconocimiento de la contratación colectiva, sino la violación del texto constitucional, que es muchísimo más grave. Eso ha traído como resultado un deterioro en las condiciones de vida y de trabajo de todos los sectores laborales del país, y por eso la conflictividad en la calle ha ido aumentando. En términos de el impedirnos manifestar en la calle, bueno, cada vez que intentamos salir de la Universidad Central de Venezuela, bien sean los profesores, bien sean los empleados, bien sean los obreros, bueno, hay una orden muy vieja de Jorge Rodríguez que sacó bastante protestas a la calle en su oportunidad, bueno, que impide la protesta pacífica. Y como nosotros le dijimos el otro día a la policía, el propio expresidente de la República, Chávez, sacaba el librito azul y decía que bueno, ahí estaba el permiso para manifestar pacíficamente. Pero bueno, el gobierno nacional no permite la protesta pacífica del sector universitario, por eso hemos adoptado una modalidad distinta ahora. Y la modalidad distinta es que nos presentamos y nos concentramos directamente en un determinado sitio y ahí realizamos la protesta. No obstante, a pesar de eso, se está empezando a discutir la programación de una gran marcha nacional de todo el sector universitario que parta de la Universidad Central de Venezuela. La conflictividad se va a incrementar porque no solo es que nos disminuyeron los salarios y nos afectaron la contratación colectiva, sino que yo diría que toda la población venezolana y en nosotros en particular nos quitaron el derecho a la salud y el derecho a la vida. Una cobertura de 400 bolívares soberanos en HCM es una falta de respeto. Una beca de 4 bolívares soberanos es una falta de respeto y una desconsideración con el movimiento estudiantil. Una cuota mensual para funcionamiento de una facultad como medicina de 150 bolívares soberanos no sirve ni siquiera para comprar los rollos de papel toalé. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo, no solo nosotros, sino toda la comunidad nacional. Bueno, profesor, conversando con Andrés Velázquez la mañana de hoy, el dirigente de la Causa R, que sabe usted promueve la huelga general, él decía, palabras más, palabras menos, hablo de memoria, que los sindicatos, los trabajadores tienen que entender
que, bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela va más allá de las reivindicaciones justas, tiene que ver con una política de Estado y mientras no haya un cambio de gobierno, bueno, este tipo de situaciones van a continuar. Yo quisiera su reacción, su opinión en torno a este tema y si este tipo de discusiones se da en el sector universitario. Lo escuchamos. Sí, bueno, efectivamente hay diferentes posturas en relación con el tema, todas respetables. Lo primero es que los derechos constitucionales hay que defenderlos, desde el derecho a votar y a elegir libremente hasta las reivindicaciones de carácter socioeconómico. Tú que me has oído en muchas declaraciones, sabes que nosotros desde hace muchísimos años venimos señalando que el problema universitario y la problemática que vive nuestra comunidad es el producto de una política de Estado dirigida a destruir la universidad venezolana, porque la universidad venezolana es una una universidad en la cual se enseña la libertad de pensamiento y el debate de ideas, y al gobierno eso no le conviene. Por lo tanto, efectivamente, comparto con Andrés Velázquez que el problema del país no es un problema eminentemente gremial, es un problema eminentemente político, es una política de Estado que decidió igualar a todo el mundo por el mismo rasero, que no reconoce la capacitación y el desarrollo profesional, bueno, que quiere controlar a todos los sindicatos y convertirlo en instrumentos del propio gobierno cuando los sindicatos tienen una función totalmente distinta, y por eso buena parte de la masa trabajadora que ha estado vinculada al gobierno nacional en este momento se le está revelando, porque cuando pasan hambre, no se pasa hambre nada más el que esté en la oposición, pasa hambre toda la sociedad venezolana que tiene escasez no solo de alimentos, sino que lo que tiene que ver con medicina, lo que tiene que ver con el gas, con la electricidad. Este es un país que está en estado de crisis generalizada, y nosotros incluso lo hemos denominado que Venezuela está en este momento en una condición de estado fallido porque el gobierno no cumple con ninguna de las responsabilidades que le establece la Constitución Nacional. No es el profesor Víctor Márquez quien le exige que cumpla. La Constitución le da las obligaciones al Estado y los derechos a los ciudadanos. Profesor, dos inquietudes. ¿Por qué ha sido imposible llegar a un consenso sobre este tema? Es decir, el diagnóstico de la situación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, usted habla de una gran marcha a nivel nacional. ¿Esto tiene fecha o no de momento? Lo escuchamos. Sí, por los momentos no está definida, pero sí es un tema que se ha venido conversando y que en algún momento pues tendrá una decisión definitiva. Fíjate, las diferencias están en que tiene que ver con algunos elementos. En primer lugar, hay quienes consideran que en este momento no están dadas las condiciones completamente para un paro o una huelga nacional de carácter reivindicativo. Hay quienes consideran que hay que mantenerse en la lucha reivindicativa sin mezclarlo con el aspecto político. Y habemos quienes consideramos que para salir de la problemática que estamos viviendo desde el punto de vista gremial, la solución es cambiar de gobierno. Y cambiar de gobierno significa que salga el presidente Maduro del poder y vengan otras personas a dirigir el país, porque él ha demostrado incapacidad para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos. Y efectivamente lo que estamos es frente a una política de Estado que tiene como finalidad el control social. Es decir, ayer en una entrevista que me hacía yo decía que este es el gobierno de pura coba. Por ejemplo, nos ofrecieron en la segunda contratación colectiva que nos iban a dar televisores, carros, neveras, viajes al exterior, pero nada de eso lo cumplieron, ni lo van a cumplir. Hace poco nos hicieron inscribir en una cosa que se llaman las bolsas universitarias solidarias. Eso tiene hace aproximadamente 3-4 meses. Esta bolsa universitaria solidaria nunca apareció. Nos dicen que van a aumentarnos la cobertura de seguro y no las aumentan. Este es un gobierno de pura coba. Lo único que hace sí es manipular a través de la necesidad de la gente, el ofrecerle algunas cosas, sí se mete en el carnet de la patria o se mete en el sistema patria, pero para tener el control de los mismos. Pero ya la gente no es boba, la gente va y recoge su bolsa y después hace con el voto lo que le da la gana. Por eso la gente no fue a votar cuando el presidente intentó ilegítimamente reelegirse como presidente de la República. Por eso para mí el 10 de enero es una fecha clave en el desarrollo político nacional. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque el 10 de enero la comunidad internacional y la nacional, en mi opinión, van a desconocer al ciudadano Nicolás Maduro Moro como presidente de la República. Quien es electo de manera fraudulenta y sin cumplir con los lineamientos establecidos por la Constitución es una persona que no tiene legitimidad de origen.
y ya los países, incluyendo España, que tenía una posición ahora distinta, ya señaló que el 10 de enero, a partir del 10 de enero no lo reconoce como presidente de la República. O sea que él va a tener dificultad para salir para una gran cantidad de lados. Será para Irán, o a lo mejor irá para Cuba, para Turquía, para esos países para donde ya no hay libertad. Bueno, ojalá se fuera para Cuba y viviera en Cuba las penurias que están viviendo los cubanos, que son más o menos las mismas que están viviendo los venezolanos. Gracias, profesor Víctor Márquez, por atendernos, acompañarnos, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCB. Bueno, ofreciendo detalles acerca de la actividad de hoy, que terminó producto de la acción de los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, la Guardia Nacional, impidieron, entre otras cosas, esta marcha de trabajadores. Y, bueno, su opinión, efectivamente, acerca de esta discusión en torno a reivindicaciones salariales versus el cambio de gobierno que reivindica buena parte del país. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En épocas de crisis económica nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Gaucho Herrera, artífice de relatividades. Nada más concebir la idea de dedicarse a la teoría de la relatividad de Einstein, entre tanto paisaje caribeño, puede lucir como un extravío tropical. Sin embargo, a esa utopía dedicó Luis Herrera Cometa sus mejores esfuerzos. Había nacido circunstancialmente en Buenos Aires en 1946. De allí su persistente alias El Gaucho Herrera. Estudió física en la hoy desaparecida Unión Soviética y obtuvo su doctorado en Francia. El Gaucho Herrera consiguió en las aulas de la Universidad Central de Venezuela el escenario para imponer su utopía a la realidad. Allí enseñó y graduó una veintena de doctores y logró una masa crítica de físicos para la creación de seminarios sobre relatividad y campos en un polígono formado por la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Simón Bolívar, y que posteriormente el emergente grupo en la Universidad de los Andes añadiría su cuarta arista. El Gaucho Herrera enfocó su interés científico en diversos problemas de la física teórica, en particular en desentrañar lo que una teoría compleja como la relatividad general tiene que decir sobre distribuciones de materia y energía muy concentradas y con enormes campos gravitacionales, como estrellas de neutrones. Publicó, organizó congresos, escuelas y otras rutinas propias de la vida académica, pero además logró el reconocimiento de sus pares. Obtuvo el prestigioso premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar,
el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Fundación Juan Alberto Olivares de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El doctor Luis Herrera Cometa no abandona su pasión por la física teórica y desde la diáspora en Salamanca mira con preocupación la disolución de la edificación científica que tanto ayudó a erigir. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la comunidad internacional sigue de cerca de lo que ocurre en nuestro país. Este fin de semana, el domingo, concretamente, habrá elecciones en Brasil, segunda vuelta, todo parece indicar, según los medios de comunicación de ese país, que el ultraconservador Jair Bolsonaro se perfila como el próximo presidente. Él, en uno de los primeros discursos, luego de ganar la primera vuelta, decía: hay dos caminos para Brasil, o el progreso, la familia o Venezuela. No queremos eso para Brasil. Palabras más, palabras menos eran sus palabras para conversar acerca de ese tema. Además, la insistencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con el diálogo en nuestro país. Saludamos en la línea telefónica al embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda. Saludos a la audiencia. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Le pediría una primera valoración acerca de la expectativa, embajador, que tiene usted en torno a lo que va a ocurrir en Brasil el próximo domingo. Hay preocupación y algunos, bueno, guardan esperanza acerca de lo que podría ser la política de este nuevo presidente si vence Jair Bolsonaro con relación a la crisis de nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo que eso es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, Bolsonaro va a triunfar. Evidentemente, adelante, embajador, lo escuchamos. Significa, digamos, un recrudecimiento, un endurecimiento en la política exterior brasileña con respecto a Venezuela. Ha sido equívoco su posición y pero hay que tener siempre cuidado de todo esto, no solamente verlo bajo la perspectiva de corto plazo venezolana, sino lo que puede significar en el mediano y largo plazo, porque no esconde en absoluto que es detrás de su idea está el reconocimiento de la importancia que fueron los regímenes militares en Brasil, ¿no? Entonces yo creo que todo esto hay que verlo con calma, hay que verlo con expectativa, no solamente con la visión, digamos, cortoplacista nuestro, sino entender que Brasil es un gigante. El Brasil es un país que ha tenido características bastante particulares en su relación con su vecino. Entonces yo creo que hay que tener un poco de prudencia y bueno, esperar que de pronto la institucionalidad de ese país no lo desplace hacia los discursos más extremistas que él ha tenido en el curso de su campaña. Ahora, embajador, conversando con otros analistas, ellos aseguran que este hecho, el posible cambio político en Brasil, un cambio radical,
sobre todo el impacto que va a tener para Venezuela y, bueno, estas declaraciones del canciller español sobre el desconocimiento de la legitimidad del gobierno nacional a partir del 10 de enero de 2019, bueno, seguramente están detrás de este nuevo impulso que algunos sectores están tratando de darle al diálogo entre el gobierno y la oposición en nuestro país. Yo quisiera su comentario. Bueno, yo creo que hay una repetición de principios, es un error. Yo creo que Zapatero no es un actor en esta fase. Después de la reunión de Europa y después de la declaración de la Mogherini, yo creo que lo que viene es una etapa diferente, que no tiene nada que ver ni ningún parecido con lo que ocurrió en República Dominicana. Lo que se está haciendo, lo que pareciera que están haciendo, es la constitución de un grupo, creo que son 5 países, en principio 5 países, que si se asemeja a algo, se asemeja mucho más a lo que fue el grupo de Contadora en el proceso de paz en América Central en los años 80, ¿no? Y yo creo que las circunstancias actuales, la forma como se ha demonizado el diálogo y la negociación, porque no produjo resultados, porque además fue un proceso, la verdad, muy mal llevado, porque era prácticamente, uno no puede hacer una negociación con micrófono y contarlo paso a paso lo que está ocurriendo, sino que se va por aproximaciones sucesivas y se va llegando, digamos, a la posibilidad de encontrar una salida hacia qué, hacia una transición democrática. La situación del país actual y cómo se está empeorando día a día con posiblemente la peor hiperinflación que ha existido en la historia de la humanidad. Ya se están hablando, las discusiones son abiertas. El Fondo Monetario hablaba de 1.000.000%, Ricardo Hausmann 40 millones, e inclusive José Toro Hardy, que hace una extrapolación, dice puede ir por encima de eso porque la velocidad de expansión es logarítmica, ¿no? Entonces yo creo que eso, unido por otro lado al deterioro manifiesto de todos los servicios públicos y en un cierto sentido la desintegración de la República en su frontera, en el que el control de muchas áreas están por la guerrilla del ELN, la presencia incontrolada del narcotráfico y de todas las formas de delito transfronterizo, hacen que definitivamente hay que encontrar un camino que cada vez es más costoso. Antes se hablaba que la recuperación requería entre 40 y 50 mil millones de dólares para empezar a hacer los procesos de ajuste necesarios. Hoy en día todos los economistas hablan de por lo menos 100 mil millones de dólares. Entonces, si estamos hablando de una inyección importantísima en materia financiera y unas condiciones necesarias en materia de inversión, sobre todo cuando la industria petrolera está en capa caída, se estima que hay una reducción mensual de 40.000 barriles diarios. O sea, eso es gravísimo porque el gobierno sigue insistiendo que tiene una producción de 1.500.000, 1.450.000, pero la propia OPEC tiene 2 indicadores, lo que dice el gobierno y lo que dicen los independientes y el transporte y todo lo demás, y ellos están indicando más bien que el nivel está en el orden de 1.100.000, ¿no? Entonces, toda esa circunstancia, toda esa situación que estamos viendo, la moratoria de muchos pagos, lo que puede pasar con la segunda instancia del juicio contra Citgo en Estados Unidos, hace que es imperativo que se establezca un mecanismo que no es una conversación oposición-gobierno, sino que ese grupo de contacto tiene que ir enseñando una hoja de ruta para resolver esta crisis. Y así fue que ocurrió en Centroamérica. Entonces yo creo que claro, tomando en cuenta en lo una que usted primera menciona, etapa tiene que ser la comunidad internacional con algo que sea aceptable para todos, que viene a conversar con las oposiciones que existen en el país, así como las diferentes corrientes que hay en el propio oficialismo, ¿no? Porque no solamente la oposición que está dividida, sino yo diría que el propio régimen presenta grandes fracturas internas. Bueno, embajador, da la impresión, a la luz de lo que usted comenta, que en el caso venezolano estamos hablando de una crisis
usted me corregirá si me equivoco, inédita. Concretamente, inédita lo que está pasando en la frontera, bueno, da la impresión que el conflicto en Colombia se trasladó a Venezuela. Eso es un problema que habrá que abordar en un momento determinado, y seguramente todos esos factores de poder que se han instalado en nuestro país, no sé yo si tienen mucho interés en permitir una transición a la democracia como está promoviendo la comunidad internacional. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Da la impresión que Contadora no sé si será incluso suficiente para lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, pero ¿usted qué opina, por ejemplo, frente a esa situación, particularmente la última que usted se refirió, con dos vecinos, como el caso de Colombia y como el caso de Brasil, con regímenes que no tienen ningún interés en la descomposición y en la presencia de grupos irregulares en la frontera entre los dos países, que en este momento han sido, en el peor de los casos, han sido tolerados, para no decir aupados. Entonces yo creo que inclusive vamos a hablar de los aliados formales del gobierno. Fíjese que los chinos no han querido dar más financiamiento. Los chinos tienen que estar muy preocupados sobre el destino final de sus préstamos de 130 mil millones de dólares, porque la reducción de la capacidad de producción petrolera hace que el reembolso de esa deuda se vea cada día más comprometido. Yo creo que hoy, inclusive todos los factores, los factores internacionales, necesitan que se encuentre una fórmula que permita una transición hacia una estabilización que enfrente directamente las causas económicas y políticas que tiene el país prácticamente en una situación virtualmente de caos. Ahora, embajador, ¿cree usted que, bueno, evidentemente sí, vamos en esa dirección, a pesar de que hay sectores de la comunidad internacional que opinan que hay que incrementar la presión para que el gobierno ceda? Y me refiero concretamente, por ejemplo, a esta resolución del Parlamento Europeo que insta a los estados a sumarse a la iniciativa de la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, fíjese inclusive cuántos votos hubo en contra. O sea, 23 votos y 24 abstenciones. O sea, fue impresionante la votación, y eso lo que va a indicar es que no solamente no va a disminuir la presión, sino incrementarse, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de forzar una solución negociada. ¿Cuál es la solución negociada? Pues absolutamente lo que van a construir. Y posiblemente será de una manera distinta. Tiene que ser, cuando vino aquí el senador Corker, él habló con todo el mundo, ¿no? Habló con el gobierno, habló con los diferentes factores de oposición, y bueno, y no es que se difundió absolutamente nada. Él no estaba negociando, sino que estaba simplemente indagando y quizás transmitiendo algunas ideas. Y yo me imagino que lo que estamos viendo, y lo que es más importante, es que hay una concertación evidente entre los factores internacionales. Y cuando digo evidente, quiere decir Europa, el Grupo Lima, los Estados Unidos, pero también yo me imagino que también existe un nivel de conversación o de entendimiento o de espacio de diálogo, particularmente entre Estados Unidos y China. Acuérdense que hace 4 o 5 meses, China demandó a PDVSA por una cantidad nimia, por 21 millones de dólares, en un tribunal federal americano en Nueva York. Ahora, embajador, ¿a qué responden este tipo de declaraciones de aliados del Ejecutivo Nacional como el expresidente de Samper, hablando de supuestos tambores de guerra entre Venezuela y Colombia? Bueno, yo creo que Samper es una persona totalmente descalificada, ¿no? Y fue durante un tiempo, es una triste papel en UNASUR. Yo creo que, y también por el otro lado también hay, en el otro lado, como en el otro espectro, también hay declaraciones que se ven en Miami, en la universidad, o publicaciones que salen en algunos periódicos españoles, porque el ruido de la guerra y el ruido de los tambores tiene su público, ¿no? Pero definitivamente pareciera que la inmensa mayoría de la comunidad internacional quiere forzar una negociación con un resultado que no puede ser otro que una transición. Ahora, ¿cómo es una transición concertada? ¿En qué forma? ¿En qué? Y que Borrell, el ministro de Relaciones Exteriores de España,
diga públicamente, usted tiene hasta el 10 de enero, Usted está diciendo, o corres o te encaramas. O sea, que creo que se le puso un plazo, y no es como siempre se dice aquí para ganar tiempo, porque no hay tiempo que ganar, porque si llega el 10 de enero, nadie ha reconocido las elecciones de agosto, nadie está dispuesto a aceptar algo que se salga de esta forma dramática del orden de la Constitución del 99. La gran inmensa mayoría de los países internacionales no reconocen a la Asamblea Constituyente ni mucho menos sus resultados. Entonces, yo creo que todavía en este momento hay un espacio y un margen, pero es un margen que le dice a la gente, bueno, que tienen que enseriarse, encontrar una solución, porque además la solución a los problemas de nuestro país, sea quien sea el que gobierna, pasan necesariamente por una intervención muy fuerte, financiera, económica y de apoyo de la comunidad internacional. Sin ella, simplemente no podemos esperar sino más y más deterioro. Gracias, embajador Emilio Figueredo, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES-CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo. Simplemente un titular, un tuit, mejor dicho, del padre Juan Requesens. El doctor Requesens dice: hoy permitieron visita filmada y grabada a Juan Requesens. Me reportó que el problema dental no ha sido tratado, ni para el dolor, así como también las condiciones sanitarias de su celda, con presencia de aguas negras. Recordábamos al leer esta información lo que dijo la vocera de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Las condiciones de las cárceles venezolanas son más que monstruosas, llegó a decir, en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos despedimos. Pasemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez y Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.